Hola y bienvenidos a un programa más del estudio de la Palabra de Dios. Nos sentimos muy contentos de poder volver a estar con ustedes en el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy comenzamos una serie de temas sumamente importantes. Vamos a dar comienzo a unos estudios bíblicos que tienen que ver con el libro de Apocalipsis. Y vamos a comenzar desde lo más sencillo hasta lo más profundo. Y vamos a descubrir cosas sumamente maravillosas. Así que preparémonos, tengan su Biblia a la mano para ver lo que Cristo Jesús nos tiene que decir a cada uno de nosotros en esta hora. Pero antes de comenzar, les invito a que junto conmigo inclinemos el rostro para tener una oración. Oremos. Querido Padre, gracias porque en esta hora nos das el privilegio y la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Guárdanos y bendícenos en este momento y que al estudiar tu palabra podamos encontrar las hermosas enseñanzas que allí se encuentran en el libro de Apocalipsis. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, estamos contentos de que podemos estar con ustedes para hablar palabra de Dios. En esta hora, como les dije, vamos a estar comenzando una serie de estudios bíblicos con respecto al libro de Apocalipsis. Pero comenzamos leyendo las Sagradas Escrituras. En allí, Apocalipsis capítulo 1. De los versículos 1 al 3, declaran allí las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 1, del 1 al 3, lo siguiente. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos los que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Vamos a estar analizando y estudiando el libro de Apocalipsis. Muchos aseveran que este es un libro sellado, pero vamos a ver lo que el Cristo viviente nos tiene que decir con respecto al libro de Apocalipsis. Nuestros estudios serán unos muy sencillos y esperamos, querido, que tú puedas aprender y que tú puedas crecer espiritualmente al estudiar las Sagradas Escrituras. Así que vamos a comenzar oficialmente nuestro estudio del libro de Revelaciones con nuestra primera lección, que lleva por título La revelación de Jesucristo. Y comenzamos con una pregunta muy sencilla, que dice: ¿qué cosas nos ha revelado Dios en esta profecía? Y citamos Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, que declara: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces la pregunta es la siguiente, queridos: ¿qué cosas nos ha revelado Dios en esta profecía? ¿Qué cosas nos ha revelado Dios en este libro de Apocalipsis? El versículo 1 de Apocalipsis 1 declara allí que el Señor le ha mostrado a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, la pregunta mía es la siguiente: ¿será que las cosas que nosotros estamos viendo alrededor nuestro nos dicen que Cristo viene pronto? Nos señalan el camino por donde debemos ir y nos señalan que Cristo está presto a llegar por todos estos acontecimientos que nosotros estamos teniendo delante de nosotros. Recuerden, son acontecimientos que no nos deben de tomar por sorpresa. Son acontecimientos que nos señalan y nos indican el pronto regreso de Cristo. Y como el versículo dejó establecido, lo interesante es que Dios le dio a sus siervos estas cosas que iban a suceder pronto, para que sus siervos, aquellos que estudian la palabra de Dios, la puedan revelar a su iglesia. Dios la envía a través de su siervo Juan, y Juan las envía a las iglesias para que las iglesias puedan crecer espiritualmente, para que las iglesias puedan entender que el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo solemne, es un tiempo en el cual nos indica que Cristo está por llegar, porque las señales así lo demuestran. Ahora,
Mientras más vayamos estudiando estas lecciones, nos vamos a dar cuenta más de los grandes acontecimientos que están enfrente nuestro. Y lo importante, queridos, de estos estudios es lo siguiente. Lo importante de estos estudios es comprender que el personaje principal del libro de Apocalipsis es Cristo Jesús. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Y que Él envía estos mensajes en su misericordia para que tú y yo podamos entender el tiempo tan solemne en el cual nosotros estamos viviendo para prepararnos. ¿Para prepararnos para qué? Para ese gran acontecimiento que pronto ha de venir, que es la segunda venida de Cristo. No va a suceder nada en este planeta Tierra sin que nosotros lo hayamos visto o leído en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el personaje principal del libro de Apocalipsis, como dije, que es Jesucristo, en su misericordia, reveló estos mensajes a sus siervos, mensajes que no han sido sellados, mensajes que cualquier persona que con un espíritu humilde y dócil quiera aprender, los puede aprender a la luz de las Sagradas Escrituras. Este mensaje o esta profecía no es de uso personal, no. Es un mensaje que Dios le envía a todos para que tú y yo podamos aprender de ella y tú y yo podamos tomar decisiones a favor de Cristo Jesús. Pero seguimos con otra pregunta. ¿Cuál es el acontecimiento más importante revelado por Dios y qué sucederá muy pronto? Leemos allí en Apocalipsis 1, 7 y 8 que declara lo siguiente. Apocalipsis 7, 1 y 8 y dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ¿qué encontramos allí en el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el acontecimiento más importante revelado por Dios y que sucederá muy pronto? Bueno, ese acontecimiento es la segunda venida de Cristo. Ese acontecimiento es cuando Cristo viene a buscar a sus hijos para llevarlos a morar con Él por toda la eternidad. Ahora, queridos, es un acontecimiento importante. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que viene. Y eso es lo que nos revela este libro maravilloso del libro de Apocalipsis. Este gran acontecimiento, junto con otros pasajes más de otros versículos como Mateo, Lucas y todos estos versículos que nos enseñan que Cristo Jesús está por llegar. Entonces Él envía este mensaje y dice: he aquí que vienen las nubes de los cielos. No tan solo vienen las nubes de los cielos, sino que dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, los que lo crucificaron allí en la cruz del Calvario, porque Él le prometió y les dijo: yo les juro a ustedes que me van a venir ver en gloria. Hasta ellos se levantarán en ese día. Y entonces vendrá Cristo a buscar a sus hijos. Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, queridos, en este momento es: ¿estamos listos para encontrarnos con Cristo Jesús? ¿Estoy yo preparando mi vida para encontrarme con mi Creador? ¿Estoy yo estudiando las Sagradas Escrituras día tras día? ¿Estoy yo reconociendo que soy pecador, que necesito un Salvador en mi vida para encontrarme día tras día con Cristo Jesús? Ah, mi querido hermano, que así sea para la gloria de Dios. Continuamos con otra pregunta más. ¿Qué ha hecho Dios para prepararnos para ese momento? ¿Qué ha hecho Cristo Jesús para prepararnos para ese momento? Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 declara lo siguiente allí en Apocalipsis 5 y versículo 1. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces mira esta pregunta: ¿qué ha hecho Dios para prepararnos para ese momento? ¿Qué ha hecho Cristo Jesús? Ah, querido, hizo algo muy importante. Él dejó el cielo, vino a esta tierra, fue colgado en un madero, sus manos y sus pies fueron traspasados, derramó su sangre allí en la cruz del Calvario, como dice el versículo, dice: el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Cristo nos lavó de nuestros pecados cuando murió allí en la cruz del Calvario. Hoy Cristo me quiere limpiar a mí, te quiere limpiar a ti de nuestros pecados, pero tenemos que llegar ante Él.
tenemos que entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Tenemos que darle nuestro corazón y arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque así Cristo nos perdona y así nos prepara para que cuando Él venga en gloria, tú y yo podamos morar con Él por toda la eternidad. Dios es un Dios bueno. Hay gente que dice no creer en Dios, en un Dios malo, etcétera, etcétera. Pero el Dios que nosotros adoramos es un Dios de amor, porque Él derramó su sangre para hacer posible que tú y yo hoy tengamos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenemos que dar un paso de fe y creerlo y entregarle el corazón a Cristo Jesús. Y por último, una pregunta más. ¿Qué bendición ofrece el Señor a los que le obedecen esta profecía? ¿Qué bendición recibimos tú y yo cuando obedecemos esta profecía? Dejemos que sea la palabra de Dios que nos hable en este momento. Apocalipsis 1 y versículo 3 declara allí lo siguiente en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Dice allí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué declara allí? Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, porque y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta? ¿Qué bendición ofrece el Señor a los que siguen esta profecía? Dice allí: bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen y los que guardan. O sea, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Usted no puede pretender que todo lo que yo le estoy diciendo aquí, usted lo tiene que confirmar y entender que todo lo que yo estoy diciendo es cierto, que todo lo que yo estoy diciendo va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice allí: bienaventurado el que lee, el que escudriña, el que busca. Pero también dice: bienaventurados los que oyen, los que escuchan y no cierran su oído para no hacerle caso a Dios, al contrario, sino que escuchan para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y luego dice: los que guardan en ellas las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está presto a llegar. Porque Cristo viene pronto, queridos, y el Señor lo que Él anhela y lo que Él desea es limpiarme a mí de todo pecado, es limpiarte a ti, perdonarte a ti y a mí de todos nuestros pecados, para que cuando Él venga en gloria, tú y yo podamos morar e ir con Él por toda la eternidad. Ahora, queridos, tú y yo tenemos que prepararnos para el pronto regreso de Cristo Jesús. El propósito de esta profecía, querido, no es solo avisarnos del advenimiento de Cristo. No es tan solo eso, es sino que preparemos nuestras vidas para encontrarnos con Cristo Jesús, con nuestro Salvador. Y tú y yo tenemos que pensar qué área de nuestra vida tenemos que cambiar. ¿Qué área de mi vida tengo que cambiar para encontrarme con Cristo Jesús? Segundo, tú y yo tenemos que aceptar el amor y la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. Tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. Jesús murió en la cruz. Y no solo murió allí, querido, para decirte que te ama, sino que Él murió para que todos mis pecados y todos tus pecados sean lavados por su sangre. Así, querido, que es importante que tú y yo nos preparemos para el regreso de Cristo. Es importante que tú y yo aceptemos el amor y la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. Pero también, querido, tenemos que estudiar y creer que esta palabra, las Sagradas Escrituras, fue inspirada por Dios. Y es buena para redarguir, para enseñar y para instruir. Pero por sobre todas las cosas, para enseñarnos cuál es el camino hacia la vida eterna. En esta hora pueden haber cosas, mi querido amigo, en tu vida que impidan que tú puedas ser feliz. Y en esta hora yo quiero que tú entiendas que puede ser que tú tengas problemas en tu hogar, que puede ser que hayas perdido un ser querido, que pudiera ser que tu fe esté flaqueando y tu fe esté débil, que pudiera ser, querido, que no tengas dónde vivir en este momento, que pudiera ser que te sientes solo, sin ayuda, que tienes problemas de salud, que tienes problemas en el trabajo, problemas económicos, que tienes deuda, que tienes un salario quizás bajo. Hoy yo te digo que ponga todas estas situaciones
al pie de la cruz, con Cristo Jesús. Que hoy el poder de Cristo Jesús se pueda manifestar en tu vida, mi querido amigo. Que hoy puedas entender que hay poder en la palabra de Dios. Que Cristo es un Dios todopoderoso y que Él murió en la cruz para hacer posible que hoy tú y yo tengamos vida. Que Él nos reveló un mensaje en el libro de Apocalipsis, que Él quiere que tú y yo lo podamos estudiar y aprender de Él. Así que, querido, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti en esta hora. Y recuerda, hoy comenzamos una serie de estudios que nos van a llevar paso a paso a comprender un poco más el libro de Apocalipsis y el personaje principal de este libro, que es Cristo Jesús. Oremos en esta hora. Querido Padre, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu santa palabra. Te pedimos que nos bendigas en esta hora. Te pedimos que bendiga a los amigos que nos han estado mirando y que al estudiar tu palabra y especialmente este libro de Apocalipsis podamos entender que el personaje principal eres tú y que podamos entender que este es un libro para que podamos crecer espiritualmente y por sobre todas las cosas prepararnos para encontrarnos contigo cuando tú vengas en gloria. Bendícenos, guárdanos y cuidas en esta hora y gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido amigo y hermano, este ha sido tu amigo y hermano Pedro Méndez y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.